complacido nuevamente de poder conversar sobre todo esto de la cultura, del territorio, bueno, los pasos que uno ha venido dando para poder recordar esto, para poderlo hacer, para poderlo como incorporar el proceso de vida tanto personal, con la familia, con la comunidad, en otros espacios. Eso es todo en la historia. Ha sido una dedicación también de la mitad de mi vida, digamos que en ese tiempo unos 30 años dedicado específicamente, digamos que en primer lugar como a buscarme a mí mismo y para poder entender el porqué de todo esto, cómo era esa forma de pensar, de vivir, de organizarse. Antes, ¿qué había de eso? ¿Por qué otras cosas no estuvieron? Y buscar una forma, una manera de cómo restaurar, despertar, resignificar, recuperar y llevar a la práctica ciertos saberes que parecían olvidados, pero que finalmente estaban como resguardados. Sí, bueno, nosotros somos una familia de este territorio, digamos que en mi linaje, en mis clanes, vengo de 2 clanes y uno tercero que se conformó posterior, digamos como el clan Tibaquichá y el clan Balcero, mi abuela era Martina Balcero también. Y digamos que Pereira es como un linaje y un apellido ya que llegó como más de origen portugués hace muchos años y se estableció aquí en el municipio, y de ahí viene también el apellido nuestro. Pero desde luego ese linaje y esos clanes se tejen con los demás linajes y clanes del territorio Muisca de Cota. Los Tautas, los Tibaquichá, los Neuqui y los Fiquitivas, que son apellidos únicos sobre el pecho de la tierra y que corresponden a esos linajes y a ciertos oficios y ubicación dentro del territorio. Rebelde a estudiar, que pasó su primaria y su bachillerato un poco contrariado con las formas de estudio y las formas de transmitir una enseñanza, pero buscador también, digamos que no conforme con muchas cosas y sobre todo dispuesto a hacer, dispuesto a trabajar, a crear. Eso sí fue una enseñanza grandiosa de mis padres, siempre desde niño. La aplicabilidad en el cumplimiento y en el juicio, y desde hacer un mandado hasta hacer una tarea y hacer el responsable con asumir ciertos roles y ciertos compromisos. Entonces, digamos que después de las etapas de juventud y de estudio de bachiller, viene algo interesante que es qué hacer. Uno sale de bachiller, realmente en ese tiempo no tenía mucho que hacer, y menos si no tenía posibilidades de estudiar, con unas bases recibidas de la casa de la honradez y de la laboriosidad y de ciertas prácticas que habían, como llevó mi padre, de trabajo por la comunidad, lo comunitario, lo organizativo, y con muchas inquietudes acerca de mí mismo, inquietudes que me llevan a preguntarme muy profundamente y posteriormente encontrar respuestas a través del encuentro con otros pueblos indígenas, el encuentro con la medicina, el encuentro con los saberes tradicionales, con abuelas y abuelos mayores de otros pueblos que habían dedicado su vida a mantener y a preservar un saber tradicional y espiritual a través de la medicina tradicional, que en su momento nos comparten, y eso nos da como una claridad, una luz, como una revelación, una visión realmente muy profunda, que yo todavía, eso sucedió en mí hace más de 25 años, 27 años, 28 años, y todavía la tengo presente como si lo hubiera visto ayer. Y fue algo muy trascendente, que me hizo también tomar cambios muy radicales, porque esperaba hacerlos. Y soy de esas personas que cuando hay que asumir un cambio así muy radical, no como el cambio radical de ahora, ¿no?, sino cambios realmente de fondo
en las formas de ver el mundo y de asumir un rol y el papel que uno pueda desempeñar en su ejercicio. Y bueno, eso me hizo ver de cosas que me preguntaba de mi territorio, de mi cultura, que ya no estaban, pero que me hacía ver dónde estaban. Y me hacía ver que estaban precisamente ese saber guardado en las piedras, en los lagos, en las semillas, en la comida, en las montañas, en los ciclos del sol, de la luna, y en los ciclos de crecimiento nuestro como seres humanos. Y sobre todo me hacía ver que era posible, que era necesario y que era realizable alcanzarlos y volverles a dar vida. Que a pesar del tiempo que hubiera pasado sin que eso se practicara, se conociera, y eso estaba vivo. Y eso fue lo que más me animó. Pero también me llevó a hacer un compromiso muy serio con la vida y con los mismos principios de esos elementos y de la naturaleza y de la vida y del territorio y con todo. O sea, no era un juego. Y yo lo asumí así y lo he hecho así. No es fácil cuando uno empieza un camino en el cual donde para todos parece que no hay nada. Y sobre todo que cuando alguien da una idea, una iniciativa, una propuesta, el desconocimiento que hay genera muchas cosas. Ya en la misma visión me ha demostrado que la gente se iba a reír de mí. Y todas las situaciones que iban a presentar y me decían, no se afane por eso, esto va a pasar. De usted van a decir esto, van a decir lo otro. Pero en la manera que usted adquiere este compromiso, eso no lo va a frenar, ni lo va a detener, ni le va a impedir que usted haga. Usted también ya se ha convencido, es parte de su misión, de su camino, de su plan. Y efectivamente, incluso hasta con la misma familia. Yo dejé de ser un empresario de la madera a irme todos los días a abrir mi taller y suministrar los materiales y estar con la gente que trabajaba conmigo y hacer todos los contratos y los negocios, a decidir vender todo y a partir de la semana irme a la montaña a buscar más información y a tener otra vez la visión y buscar y recordar todo lo que tenía que hacer de las tareas del camino. Y yo era feliz con eso, pero el resto de la gente, al no comprender, hubo mucha agitación. Incluso hasta cuando se comenzaron a hacer las primeras casas y hacer los primeros ejercicios de ritualidad y de ceremonialidad y decir que esto, el río es sagrado y el agua y la montaña y las plantas y las semillas y nosotros también y el sol y la luna, y claro, eso parecía una blasfemia, pero es que esa es la vida, esa es la naturaleza, esa es la creación, eso es lo que le enseñaron a nuestros abuelos y ellos nos mantuvieron. Uno nació finalmente con ese legado. Y bueno, hasta que poco a poco la gente fue entendiendo, tuvieron que pasar a veces cosas difíciles, pero era la forma también, porque había que ser constante, había que perdurar, había que darle hasta lograr y alcanzar. Después de todo ese trajín que tuvo también la comunidad por la pérdida de las tierras, la colonización, el despojo, la negación y la prohibición de sus saberes tradicionales, donde ya en las escuelas nada de eso se enseñaba, al contrario, se prohibió, mucho menos en el colegio o en la universidad, nada que ver. Y entonces muchos de esos saberes se mantuvieron también en transmisión de boca a oído, tradición oral, muy secretos, muy escondidos, porque a quien hablara la lengua tenía el riesgo de perder la vida, quitara la lengua, la cabeza, lo quemaran vivo, porque no se consideraba inclusive que el indígena tenía alma, el indígena era el directo hijo del diablo, entonces era muy jodido. Hasta con el tiempo creo que ahora, por la necesidad que la gente ve, y eso que todavía le falta, la gente ve que dañó el río, que contaminó la tierra, que acabó las semillas, que hay enfermedades que no tienen curación, que muere joven, que todo el tiempo estamos en guerra, que nos ganó la envidia, el egoísmo, que no somos felices, que así algunos logren mucho nivel en su parte económica, política,
reconocimiento social o como sea, no es lo mismo en su interioridad. Uno podría tener todo, pero no tiene familia, no atiende a los hijos, no atiende al hogar, a la familia. Entonces se destruyó, se desintegró esa esencia de lo comunitario, esa esencia del compartir, de la minga, como se dice ahora, del trabajo conjunto y del bienestar, y el buen vivir para todos. Entonces digamos que todo eso uno fue encontrando, todo eso fue mirando, dándose cuenta y haciendo. Cuando uno veía que estaban ahí dándole como la lección y esa visión, pues se fue aprendiendo eso, se fue aprendiendo del tejido, se fue aprendiendo de la cerámica, se fue aprendiendo de la medicina, se fue aprendiendo de construir una casa ceremonial, como ahora le decimos un chunzua, un cusmuy. Se fue viendo que la lengua es un instrumento valioso en la comunicación y en la conexión con la naturaleza, que tiene sus grandes particularidades y sus grandes dones. Entonces digamos que todo se fue resignificando, se fue viendo que sí estaba ahí, que era posible y que además era parte de la misión, apoyado por otros pueblos, volviendo a caminar los territorios. Afortunadamente la vida también le sonríe a uno y siempre hay gente que también admira, valora, le gusta, apoya todo esto. Y así pude caminar a muchos países, sobre todo en Sudamérica. Entonces ir a las selvas, ir a las montañas, ir a los bosques, a los nevados, a los desiertos, a las partes de una arqueología antigua, en Tiahuanaco, en el lago Titicaca, en muchas partes, compartir con la gente sabia de Norteamérica, con los Hopis, con los Sioux, con los Lakotas, la gente de México, chichimecas, mexicas que están todavía, y bueno, mucha gente de Centroamérica, de los mayas, los pueblos de aquí de Colombia, de la Guajira, la Amazonía y del Catatumbo a Nariño, al Cauca. La riqueza cultural que hay es grandísima, son las bibliotecas del saber de la humanidad. Entonces digamos que eso anima. Entonces, participar en las organizaciones nacionales fue también importante, y participar incluso en las mesas departamentales y municipales de cultura y de educación y planeación y todo eso. Creo que ahí se fue llevando también ese mensaje para revertir, para decir, hay unas formas de pensar, hay unos saberes, hay unos órdenes de la naturaleza que no se están teniendo en cuenta en los procesos de formación y de educación, que es importante de incluir en los modelos y proyectos educativos, en los PEIs institucionales y en los modelos educativos comunitarios. Y así se fueron gestando cosas, hacer ya espacios comunitarios donde ya podía reunirse uno, hacer una ceremonia, hablar un ritual, aprender un fuego, donde ya no había tanta carga de rechazo ni discriminación ni de señalización por eso. Ya las cosas fueron cambiando, porque al principio aquí el desconocimiento fue grande. ¿Sí? La misma clase política nos dio durísimo. ¿Sí? En su momento cada uno, claro, que iban a reconocer unos indios allá, que solo iban a molestar y a reivindicarse por sus derechos. ¿Sí? No es fácil reconocer los derechos a la gente y no es fácil hacer la lucha, pero interesante cuando eso se da y se hace ver que no solamente por el bienestar del indígena, sí son unos derechos, porque es más por unos derechos colectivos, unos derechos de la humanidad, unos derechos de la misma naturaleza. Cómo mantener que no se explotara más estas montañas, no se hicieran más canteras, no se saquen más los minerales, que miremos cómo está el río muerto, siendo uno de los sitios sagrados más importantes. Como en el mundo hay ríos que todavía suministran agua potable para su gente y su población, y aquí teniendo la posibilidad, entonces, por permitir el desarrollo urbanístico, industrial y otros usos, lo dañamos. Entonces digamos que uno también se vuelve, se empodera de generar procesos nuevos y busca participar, y pero sobre todo centrar en procesos internos.
Y mi proceso se radica también un poco en la familia. Digamos que no puede uno iniciar, que es una de mis conclusiones, uno puede hacer una tarea grande por la comunidad, pero también si no tiene una base sólida que es la familia, entonces no hay tal fuerza, no hay tal, digamos que una de las mejores formas de enseñar, dicen los viejos, es el ejemplo. Enseñar no solamente cátedra, enseñar es hacer. Y eso se dio para que entonces los hijos aprendieran así empíricamente, aprendieran del arte, del tejido, de la cerámica, de la música, de las cosas. Y de ahí puedan ser ahora quienes extienden también ese saber con el resto de jóvenes y miembros de la comunidad y hacia otros ámbitos, como pasa con sus músicas y como pasa con esto. Y eso a uno le da satisfacción porque ya también uno ve que hay un relevo generacional, hay unas prácticas y unos saberes que ya están caminando, que ya cobran vida y que están en manos de jóvenes, a partir de los hijos y otros que les rodean, que les acompañan, que les siguen y que valoran esas expresiones artísticas y culturales. Pero también de las instituciones, digamos que se ve también ya una apertura de los organismos culturales, de personas como ustedes que también han luchado por generar unas escuelas de formación, por mantener un saber, por tener una mirada y una conexión con ese saber ancestral y tradicional, esas memorias que viven ahí, que finalmente redundarán en eso, en formarnos una nueva sociedad, en hacernos partícipes de esos saberes y prácticas que nos conllevarán a cambiar definitivamente los fundamentos de nuestra existencia y a tener otras concepciones que desde luego pueden estar en las investigaciones del origen de las expresiones artísticas y culturales, como la música, como la danza, como el arte, como el tejido, pero que sabemos que eso es lo que si la investigamos profundamente nos lleva a reconocer unos estados de conciencia donde nos genera realmente vernos en una unidad, en una sincronicidad con el movimiento natural, el cosmos y otras cosas que uno podría no imaginarse, pero que funcionan. Que las desconozcamos es una cosa, pero los abuelos y las culturas siempre decían ese saber ancestral y espiritual del hombre para que pueda incidir en el comportamiento de la naturaleza. Por eso una música bien hecha en esa medida, una danza bien hecha, un canto, y era para eso como lo hacían antiguamente, para llamar la lluvia, para cuidar la semilla, para que hubiera la fertilidad mayor en la tierra para las cosechas. Era para trancar que no llegue la enfermedad de ningún tipo. Para todo eso era el poder espiritual expresado en las artes como la música, el canto, la danza y otras cosas ya más profundas de la medicina, las oraciones, las conjuras, rezos y todo eso que es parte de la cultura, de la tradición. Entonces, digamos que así en cierta medida ha sido un poco el caminar, el hacer, hay muchas cosas todavía por hacer. Yo llegué en mi proceso hasta ser el gobernador de la comunidad, empezando por ser alguien que aporta en su proceso de construcción de la casa indígena y ser nombrado como vocal, luego después tesorero, luego secretario, que no me gustó mucho porque yo no me daba mucho la escritura, pero luego ser fiscal, y luego segundo gobernador y ahora pertenecer como a un consejo de mayores que pues, hace da como unas líneas de acción, unos lineamientos, unas orientaciones a las otras formas de autoridad y de gobierno propio del territorio. ¿Sí? Y siguiendo haciendo cosas en el arte, hay mucho que hacer. Primero hay que hacer todo ese proceso, que si lo miramos hubiera así como un proceso de investigación, acción, hacerlo visible, ponerlo en un momento actual, tanto del proceso personal, familiar, comunitario, del resguardo indígena, del municipio y del contexto social. Y ponerlo como en esa balanza de lo que eso puede aportar en la formación, digamos, académica, cultural, social, de identidad sobre todo. ¿Sí? Porque creo que eso es lo que hemos perdido. Como todavía nos quedan secuelas de ese desastre que ocurrió a través de la colonia,
pues todavía uno tiene una carga compleja con eso, de cierta pena, de cierto resentimiento, de cierta desilusión, desconfianza, pero también abandono de sus saberes propios, y a la vez de cierta apropiación de muchas de las formas prácticas que realmente no nos corresponden y que poco aportan a la formación de la vida. Creo que ahorita estamos en un momento bien importante porque hay una gran necesidad humana también, y creo que no es suficiente con los procesos de formación que hay. Son importantes, son valiosos, por algo se han sostenido, pero creo que ahora se debe implementar más en consolidar otras fuentes que inspiran esos procesos de formación, como son la misma espiritualidad y como son otros conceptos de vida que los ligan más a la existencia, a lo natural, a los ciclos de la naturaleza, y a utilizar seguramente elementos que están hasta en el territorio, o sea, como a retornar a una memoria del territorio, porque tenemos que entender el lugar donde vivimos, tenemos que conocerlo, tenemos que descifrar eso y tenemos que, digamos, hacernos uno con él y caminar de la mano, y caminar en sus ciclos, y caminar en sus ritmos, y caminar en sus movimientos y en sus dinámicas, ¿sí? Creo que esos procesos no pueden ser aparte de la vida. O sea, eso es lo que alimenta la vida, digamos, que eso le da sentido, ¿sí? Y esa forma, esos contenidos que vienen desde la práctica tradicional, desde la práctica indígena, desde este despertar también del saber y el pensamiento música, creo que aportarían muchísimo y se complementarían con esas facilidades también que tiene la institucionalidad de tener unos recursos, una economía, una estructura, unos espacios, pero también un deber y un compromiso de apoyar esos enfoques diferenciales, esa necesidad de avance en restablecer una identidad cultural y en generar unas nuevas escuelas de formación y unos procesos de continuidad en esos buenos procesos también y prácticas que se han venido desarrollando. Entonces creo que ahí se daría y tendría un gran impacto eso en los cambios de la vida individual, personal, social, emocional de nuestra gente. Sí, yo creo que eso sí es una necesidad y sería una gran oportunidad, no de gastar un recurso, sino de invertir. Que hay unas muy buenas iniciativas que también uno aprendiendo con el tiempo que lo que no queda incluido dentro de un plan de desarrollo y no está afianzado a través de una política pública, difícilmente se desarrolla. Pero creo que los mismos procesos en su continuidad, esa entereza que le ponen también algunos maestros y maestras al amor a la cultura y a poder enseñar y poder formar, ya es un ejemplo en este municipio. Y ya se ve tanto de la parte de los procesos que la misma Secretaría de Cultura y de algunos organismos particulares o empresas culturales dedicadas al municipio han venido dando, y también lo que ha venido dando desde el resguardo indígena como tal, pero también desde miembros como nosotros. Digamos, yo soy del resguardo indígena, pero esto que ustedes ven ahora también, digamos que el 95% ha sido de parte del esfuerzo personal, en lo económico, en la dedicación, en la investigación, en el hacer, en el apoyar, en esto. Y el resto ha sido más de otras formas particulares de personas que en su particularidad han tenido bien de una otra forma apoyar. Pero creo que sí, es el momento también de articularnos muy bien. Nosotros, por ejemplo, pensamos que debe haber una casa de la cultura indígena, muy escancota, donde se puedan establecer el desarrollo de ciertas escuelas de formación que conllevan a complementar el saber dinámico y práctico y tradicional de nuestra comunidad, pero que a su vez también no se ha cerrado, digamos que también permite el acceso de personas no indígenas a esos procesos de formación y permitan ese tejido de saberes entre maestros que ejecuten unas formas de práctica de sus saberes y artes y oficios convencionales o tradicionales también,
pero que se complementarían con ese saber. Lo que pasa es que ahora viene algo importante en Colombia también, que es la profesionalización del artesano. El registro único del artesano colombiano va a permitir que el artesano colombiano tenga una tarjeta como un profesional en su arte, porque es que el artesano colombiano, llámese campesino e indígena, tiene la historia de su tierra, la historia de su origen, la historia de su gente, la historia de sus generaciones, la historia de la vida. Y eso es lo que enriquece el arte, más allá de la técnica. Entonces, creo que es momento en que esos saberes se complementen y será de beneficio no solamente para la comunidad y los pueblos indígenas, sino para la comunidad en general. Eso hará hermandad, hará alianzas, hará pactos, hará acuerdos y hará que se genere también una unidad y un sentido de la vida y lo comunitario. Sí, yo creo que, pues como yo veía que el formar comunidad y poder extender esto, tiene que darse de conciliar de una manera como una base. Entonces esa base, esa estructura es la familia. Y sí, de esa manera empírica, y creo que logramos formarnos. Eso viene como desde el vientre, digamos que cuando la semilla se siembra con un propósito, ese propósito es el que nace. Y así se vinieron formando los hijos y las hijas. Una de ellas es bailarina, pero es ceramista también. Pero también hace cosas en cuero y también hace cosas en tejidos, digamos que esa es una de las cosas importantes, que el tejido es una integralidad, una transversalidad. El tejido no es un fraccionamiento del saber, ni de la vida, ni del territorio. Y bueno, la otra, excelente en el tejido, mi facilidad de ser carpintero también, entonces digamos que yo le diseñé ciertos modelos de telares para que hiciera cualquier tipo de tejidos y los hace. Chumbes, mantas, ruanas, aseguranzas, chalinas, gorros, morrales, bueno, cantidad de cosas. Y los otros hijos pues también se enfocaron por la parte musical. Hay un momento en el cual yo pues sin ser tierras fabriqué desde el charango, el tambor, las quenas, las maracas con semillas de chispa, con todo, bueno, eso se hizo. Y ha sido el proceso así, una formación desde el hogar. Hoy en día ya están en una encaminada profesional, terminando su producción de su primer CD, y están en su lanzamiento, y el videoclip, bueno, un poco de términos y cosas que uno hasta no conoce, pero que están haciendo, porque en el mundo moderno también eso se mueve así, hay que reconocer que estando en las redes y estando en las publicaciones y en las entrevistas, y ya RCN los publica como artistas de pop, y bueno, eso también le genera a uno felicidad, porque ya al menos eso no murió ahí, sino que ya hay quienes puedan sostener. En base a ese proceso que venían nosotros, creamos una fundación, una escuela de artes y oficios de la familia que se llama la Fundación Cuchavira. Escogimos el nombre de Cuchavira primero porque también es un vocablo muisca. Cuchavira es el arco iris. El arco iris a su vez es la diversidad, pero a su vez también es digamos, la fusión, la integralidad en esa diversidad, que creo que es el paso que hay que seguir. Primero era reconocernos que somos diversos, pero ahora cómo integrarnos en esa diversidad. Y esa diversidad tiene unos fundamentos, y creo que es el paso que hay que dar. Tener una fundación, y eso también desconociendo, y sin ser no el técnico para los proyectos, porque los proyectos, yo por ejemplo, y nosotros quedamos ahí, no sabemos formular proyectos. Podemos tener las ideas, la práctica, el conocimiento, pero creo que es el momento fundamental de acercarnos, de tejernos, de articularnos y de apoyarnos con la gente que tiene experiencia en los proyectos, porque nos estamos buscando por fuera de eso, ¿sí? Y pudiera esto dinamizarse mucho en el municipio, a nivel regional, departamental y hasta nacional, porque tenemos muchas ideas y cosas para ser muy buenas, pero creo que es el momento de que esos saberes también, que son importantes, de esas organizaciones que tienen esa capacidad de formar y enseñar, y fortalecernos en esa formulación de proyectos, en toda esa parte de gestión, nos acompañen, nos apoyen, se establezcan programas que permitan eso. Y no solamente para nosotros como esta fundación, sino que también es que nos dimos cuenta que a partir de la pandemia eso se estancó para muchos de los procesos que veníamos, que eran presenciales. Entonces, cuando uno no sabe manejar cosas de la técnica, de los sistemas, de las redes, de todo eso, de las aplicaciones, pues uno queda ya, ¿sí? Queda limitado ahí, pero creo que es algo que ahora con eso 5G, ¿no? 5G. Última tecnología,
Entonces podamos nosotros incursionar en eso y podamos tener una muy buena página, tengamos una muy buena forma de presentar y participar en esas convocatorias que hay del orden nacional y del orden departamental y del orden local, en esos concursos de estímulos, en todos esos encuentros que hay. Nosotros queremos participar en la mayoría de ferias que haya, ojalá, digamos, comenzando a nivel departamental y regional. Tenemos una idea que no la voy a contar todavía, pero creo que con eso podemos llevar la cultura a las regiones, a un colegio, a una universidad, a un stand que se haga en la feria de cualquier lugar de nuestro departamento y después posteriormente a la nación, porque ya hay los elementos suficientes para eso. Pero creo que así vamos a poder seguir avanzando conjuntamente. Me alegra sobremanera también ese gesto de ustedes, que yo sé que no es fácil porque es también su tiempo, pero es que ustedes también tienen un sentir y un aprecio y un camino que nos ha permitido unirnos de esta forma, porque también había celos antes. Nosotros también no decíamos esto y hacemos todo esto guardado y cuidado, vean lo que yo hago. Pero no, saquen las fotografías, hagan los videos, contémosle a la gente, compartamos esto. Queremos que ustedes conozcan esto y queremos que se vinculen a estos procesos de escuela y de formación, que es para la vida. Sí, yo creo que, digamos, hay escuelas de formación maravillosas, que se ha dedicado, maestros y maestras, y que han sacado adelante esos procesos. Creo que hay una gran oportunidad en este momento de poder dinamizar y poder sacar adelante esto. Invitarlos a continuar. Cuando uno hace esto sabe que esto no es fácil, esto requiere de mucho esfuerzo, dedicación, recursos, apoyos, pero cuando eso se hace de esa manera es que vale la pena y es que llega lejos. Y ya ha habido muestras en estos tiempos, me doy cuenta, de escuelas de formación de nuestro municipio que han podido llegar a Centroamérica, que han podido viajar y que han seguido siendo invitados a otros eventos internacionales. Y eso es un camino que ellos van abriendo para todos nosotros. Creo que tendremos esa misma posibilidad. Tendremos que seguir echando mano de todo lo que sea necesario, pero sobre todo también de la parte organizativa, de la gestión, de la participación, de buscar y tener las asesorías que se requieran, de buscar los acercamientos y diálogos a través de nuestra Secretaría de Cultura, de Educación Ambiental, de que ojalá todas las secretarías tengan unos componentes culturales que nos permiten apoyarnos a la gestión que se puede adelantar en la zona industrial, porque ahí también hay aportes que pueden ser significativos y canalizados para los procesos culturales y definitivamente seguir identificando y ayudando a nuestros gestores culturales. O sea, cómo se hace una construcción de un modelo de cultura en un municipio, en una región, mirando desde las bases, desde nuestros niños, nuestras escuelas, implementar esos modelos de formación cultural desde los primeros años, desde la casa. ¿Sí? Ahora cuando hablamos en el plan de desarrollo decimos que bueno que se hagan festivales culturales veredales e interveredales y desde ahí la gente vaya participando, las familias, los niños, los adultos mayores. Entonces se vuelve una integración generacional, pero se vuelve unos procesos de formación y de posibilidades de recrear esos mismos saberes culturales y de incentivar desde luego la participación y la formación de públicos que se hace. Digamos que ha sido interesante la labor que se ha hecho desde el Consejo de Cultura. Creo que esa participación nuestra ahí también nos da la posibilidad de visionar desde esas representaciones que hay y desde esas diferentes acciones que se desarrollan, para dónde va la cultura, qué se está haciendo, qué se necesita y para dónde iría. Entonces creo que hay que fortalecer ese Consejo de Cultura y creo que inclusive habrá que generar otras instancias que permitan que quienes de una u otra forma han estado en esos consejos no vaya a solución hasta ahí, porque eso no es que construir una experiencia y unos modelos. Bien esos relevos que hay, pero creo que habrá que buscar la manera de quienes de una u otra forma tuvimos parte en esos consejos de cultura,
tengamos también una continuidad en eso. Y yo los invito a eso, sería una muy buena experiencia. Que además de que haya un consejo de cultura, haya otros miembros de esos consejos, o gente interesada que haga arte, que se organice de alguna forma para apoyar estos procesos. FolklorNet, del estudio del folclore a su vivencia.